Hola a todos. En el vídeo de hoy continuaremos con nuestra serie sobre la historia del Islam y los diferentes debates teológicos que se formaron en su momento. Hablamos anteriormente acerca de dos escuelas importantes. Hablamos también de lo que se llama la teología islámica, el Kalam, y mencionamos acerca de Al-Murji'a y Khawarij. Hablamos acerca de cómo el conflicto que se desató entre esta secta de Khawarij contra el califa y específicamente contra Muawiyah, y cuando desafió a Ali, el califa en este momento, y como Ali decidió hacer digamos una especie de tregua, y esto les cayó mal a los Khawarij, que al final acabaron asesinando al califa. Luego tenemos el movimiento de Al-Murji'a, donde decía que uno no puede juzgar a las acciones de otro musulmán, que alguien aún si comete errores o algo, no está en nuestra condición de juzgar a nadie, sino que Dios es el único que puede juzgar a la persona, y por tanto no se puede catalogar a alguien que es musulmán o no es musulmán por el hecho de que cometa errores. El último juez es Dios, no nosotros. Pero esto también crea problemas. Recordemos que esto le convenía a los Omeyas, la dinastía de los Omeyas, porque los Omeyas son más que conocidos en la historia por sus diferentes, digamos que fallas, entre comillas, no eran tan piadosos como digamos, y es más que conocido de que hacían ciertas cosas que eran prohibidas en el Islam. Y tenemos el caso de que se desata entonces una tercera escuela, que es la escuela de Mu'tazila. Los Mu'tazila son los que vienen a hablar acerca del libre albedrío. ¿Por qué? Porque si habían dos escuelas importantes que tenían dos tipos de teología, una que hablaba de que todo estaba predeterminado por Dios, y otra escuela, la de los Mu'tazila, que hablaba del libre albedrío. Por tanto, aquí hay algo muy importante en cuanto a la teología. Si todo está predeterminado en el mundo, ¿cómo explicamos los problemas que observamos en la humanidad? Si todos los problemas que observamos entonces están ya predeterminados por Dios, ¿cómo Dios puede juzgar a las personas y ser un Dios justo cuando todo está ya determinado por Él? El mal que se observa realmente no sería responsabilidad de la gente, porque Dios mismo lo ha predeterminado. Ahora, por otro lado, los Mu'tazila, la escuela esta, afirmaba de que no, de que cada ser humano es responsable de sus acciones, que tiene libre albedrío para decidir. Por tanto, cuando Dios da un veredicto, es justo en este sentido. Y esta es la diferente, digamos que, encuentros que habían con esta escuela de pensamiento. Hoy vamos a explicar un poquito más en cuanto a la escuela Mu'tazila, y vamos a realmente mencionar sus orígenes. El término Mu'tazila, literalmente aquellos que se separan o que están separados de esta otra teología, pues viene a enfatizar y viene de una tradición que nos dice que al parecer el nombre viene de un personaje llamado Wasil ibn Ata, que al parecer se retiró de estudiar con un académico más tradicional llamado Al-Hasan al-Basri en el siglo VIII. Esta escuela de pensamiento tradicional pues solamente seguía digamos que el Corán y el Hadith, son las enseñanzas y hechos del profeta. Pero en cuanto a la escuela Mu'tazila, no solamente seguían estudiaban estos textos, sino que además comenzaron a crear un método, el Kalam, un método de estudio y de pensamiento también basado en la filosofía y el pensamiento griego. Y de aquí desarrollaron una forma de pensar más racionalista, una forma de pensar donde trataron de explicar aspectos importantes, y 5 puntos importantes que vamos a mencionar en cuanto al Mu'tazila. Específicamente, de los más conocidos está Tawhid, la unidad de Dios, y la justicia de Dios, en cuanto a cómo explicar la existencia del mal en el mundo. Estos 5 puntos vamos a mencionarlos brevemente, que son elaborados y desarrollados por la escuela Mu'tazila, son los siguientes. 1. La absoluta unidad de Dios, Tawhid, como ya les decía. Segundo, la absoluta justicia de Dios, aún a pesar de la existencia del mal en el mundo. Tenemos entonces también que Dios no se retracta de su palabra, ni tampoco actúa contrario a su promesa, hablando en referencia al día de Yom al-Qiyamah, el día del juicio, y las promesas que se hablan en el Corán. El cuarto punto es acerca de una posición intermedia aquí entre las ideas del Khawarij y las enseñanzas de Al-Murji'a, en lo relacionado con el estatus de las personas, de los musulmanes, si eran creyentes o no, si son realmente kafir, totalmente
que no son creyentes, apóstatas. Y aquí hay una posición intermedia de los Mu'tazila con respecto a estas dos escuelas que ya hemos mencionado. Y un quinto punto es acerca de los mandamientos de hacer en este caso, de hacer el bien y de prohibir el mal. Es una especie de teología tal y como se deriva de las fuentes del Corán, etcétera, etcétera. Pero los dos puntos más importantes aquí son el punto de la unidad de Dios y el punto de la justicia divina. Y en cuanto a esto, hay que decir que la escuela Mu'tazila hablaba acerca del libre albedrío. Todo ser humano, según explicaban ellos, es responsable de sus actos porque tiene la libertad de decidir entre el bien y el mal. Por tanto, los califas podían ser también juzgados por sus acciones. Y en esto pues se apuntaba, ¿no?, las faltas de los omeyas. Pero para el tiempo que se va desarrollando la escuela de los Mu'tazila, hay que decir que ya los omeyas habían, digamos que, caído y había un nuevo califato. El califato Abbasía, de los Abbasíes en Bagdad, en Irak. Y los Abbasíes, conocidos por la historia de que eran más piadosos, más religiosos, más observantes que los omeyas. Por tanto, aquí tenemos el contexto que se va desarrollando la escuela Mu'tazila. En cuanto a la existencia, cómo explicar el mal en el mundo, en cuanto a la justicia divina, ¿no? Por ello es que los Mu'tazila decían, el ser humano tiene libre albedrío. No puede ser que Dios haya predeterminado todo, porque por tanto, si Dios, esto implica dos cosas. Una, o Dios es todo justo, o Dios es todopoderoso. Pero si Dios es todopoderoso, significa que tiene tanto autoridad sobre el bien como es responsable también por el mal. Pero ¿cómo puede ser que Dios también tenga responsabilidad sobre el mal? No, porque ¿cómo puede existir el mal en el mundo si Dios es todopoderoso? Pero si es todopoderoso, también tiene responsabilidad sobre el mal. Pero ¿cómo puede tener responsabilidad sobre el mal? Enfatizo, si es todo justo. Un Dios que es absolutamente justo no puede causar mal. ¿Cómo aplicamos entonces el mal en el mundo? Los Mu'tazila decían, el libre albedrío que tiene el ser humano significa que el ser humano es el que es responsable del mal y de las injusticias que observamos en el mundo. No Dios, sino que lo que observamos es responsabilidad de los actos del ser humano. Por tanto, si los actos y las maldades que vemos en el mundo son resultado de las acciones impropias del hombre, ahí sí Dios, que es todo y absolutamente justo, puede juzgar a la humanidad con total justicia, porque técnicamente estaría actuando como es debido, aplicando la justicia divina sobre el ser humano que se comporte erradamente. Y esto es una teología que estaba en contradicción con otra escuela. Les decía que todo está predeterminado. Y aquí había cierta contradicción. Trataron de, por supuesto, los diferentes académicos. El debate no acababa porque está el debate en cuanto a la unidad de Dios, la unicidad de Dios. Tawhid, en este caso acerca de Dios es uno, absolutamente uno. Ahora, ¿cómo explicamos aquí el hecho del Corán? El Corán, la creencia es de que es la palabra de Allah, la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa esto? Significa que esta palabra existía también ya del mismo comienzo con Dios, eternamente, que el Corán no fue creado, o sí fue creado posteriormente. Habían dos escuelas importantes. La escuela Mu'tazila decía, el Corán no puede ser tomado literalmente, como se dice, la palabra de Dios. Esto no puede ser literalmente el caso. Se dice, pero no es literalmente. Como el caso también de que en el Corán encontramos, igual que en los diferentes textos de la Biblia, etc., encontramos que se dice, que se habla, por ejemplo, del ojo de Dios, de la voz de Dios, de la mano de Dios, etc. Como si Dios se le están atribuyendo cualidades humanas, lo cual es imposible, porque son antropomorfismos, que son la aplicación a la divinidad de rasgos y aspectos humanos, lo cual es algo imposible. Por ello es que la escuela Mu'tazila decía, esto no se puede tomar literal. Esto simplemente son palabras que, como seres humanos, que somos imperfectos para comprender digamos, cómo es la divinidad, tenemos que usar un lenguaje para que nosotros mismos podamos entender, pero que jamás podríamos atribuir a Dios cualidades como esta de que tiene mano, de que tiene ojos, de que tiene boca, de que tiene pies. Es imposible que le atribuyamos algo a un Dios que es invisible, un Dios que no es un ser humano. Son simplemente palabras que utilizamos para que nosotros mismos podamos comprender. Por tanto, la escuela Mu'tazila decía, decir que el Corán es literalmente la palabra de Dios es imposible, no puede ser según ellos. Porque esto implicaría que si el Corán
es literalmente la palabra de Dios, significa que el Corán es parte de Dios. Y si es parte de Dios, y Dios es un ser que no ha sido creado, por tanto, el Corán significaría también de que existió, no tampoco fue creado el Corán entonces. Y significaría que el Corán siempre ha existido al lado de Dios. Pero es algo imposible porque esto eliminaría Tawhid, la unicidad, la unidad de Dios como un único ser. Habría dos divinidades aquí. Por tanto, no puede ser, decía la escuela Mu'tazila. Decía, el Corán fue creado por un ser que no fue creado, que es Dios. O sea, el Corán para la escuela Mu'tazila no existía al principio, ni estaba eternamente al lado de Dios, sino que fue una creación de Dios. Por tanto, lógicamente, si aplicamos la racionalidad que dice de que cuando un ser humano habla, la palabra que sale de la boca, ¿quién se origina primero? ¿La palabra o la persona que dice la palabra? Lógicamente la persona está primero, la palabra sale de la boca, por tanto está siendo creada. Por tanto, si el Corán es la palabra de Dios, tuvo que haber sido creado, no pudo haber existido junto con Dios desde toda la eternidad. Esta es una doctrina que decía, hay dos posturas aquí, y que en un momento la escuela Mu'tazila ganó aprobación del califa, pero luego se le viraron los asuntos y la escuela esta cayó en desfavor. De hecho, el pensamiento predominante es que el Corán no ha sido creado y que siempre ha existido eternamente junto con Dios. Y estos son realmente los diferentes problemas que observamos, ¿no?, en cuanto a las diferentes escuelas del Kalam, del pensamiento, de los tradicionalistas y las escuelas más racionalistas como la escuela Mu'tazila, y los enfrentamientos que había también, ya les decía, con al-Murji'a y el Khawarij, entre otros. En un próximo vídeo vamos a entrar a explicar acerca de una tercera escuela del pensamiento, que son la escuela Ash'ariyya, y también hablaremos luego de los filósofos del Islam más adelante. Hasta aquí les quiero dejar con este vídeo del día de hoy, donde hemos debatido este tema sobre la escuela Mu'tazila y los diferentes movimientos teológicos que estaban en el siglo, o existían en el siglo VIII dentro de la teología del Islam. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.